Hola, bienvenidos. En el video de hoy les explicaré de manera muy sencilla qué es PWM. Muy bien, PWM es un acrónimo cuyas siglas significan Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso en español. La técnica de PWM se puede implementar en diferentes tipos de señales, por ejemplo, señales senoidales, triangulares, dientes de sierra, cuadradas, etc. Pero lo más común es utilizarlas sobre señales cuadradas positivas, es decir, aquellas que van de 0 a un máximo positivo. Porque también existen otro tipo de señales cuadradas, como aquellas que son completamente negativas, hay otras que cruzan por 0, etc. Pero esas no las vamos a ver en este video. Nosotros vamos a trabajar con este tipo de señal cuadrada. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que es el PWM. Pero primero vamos a identificar las características más básicas de una señal. En electrónica y en telecomunicaciones, una señal es una variación de voltaje, corriente o de alguna onda electromagnética que sea capaz de transportar información. En nuestro caso, estas gráficas representan una señal de voltaje. Ahora, un ciclo es un patrón que se repite de manera consecutiva dentro de la señal. En nuestro caso, esto es un ciclo, porque a partir de este punto, este patrón se vuelve a repetir a lo largo de toda la señal. Y lo mismo sucede con el resto de las gráficas. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se producen en un segundo. En nuestro ejemplo, todo este espacio representa un segundo, y como caben 4 ciclos completos en este espacio de tiempo, entonces tenemos una frecuencia de 4 ciclos por segundo, o lo que es lo mismo 4 Hz. El periodo de la señal es la duración de un ciclo y su valor se obtiene dividiendo 1 entre la frecuencia. Esto quiere decir que el periodo es el inverso de la frecuencia. Su valor representa tiempo, es decir, se mide en segundos. Y por último tenemos la amplitud, la cual representa la altura máxima que alcanza la señal. En nuestro caso tenemos una señal de voltaje, por lo que su amplitud se mide en volts. En este ejemplo son 5 volts. En este caso específico en el que estamos hablando de una señal de voltaje, a la amplitud también se le conoce como voltaje pico. Muy bien, una vez que comprendimos cuáles son las características más básicas de una señal, vamos a ver los 3 aspectos fundamentales que debe tener toda modulación por ancho de pulso. Primero, la frecuencia debe de ser constante. Esto quiere decir que una vez que eliges la frecuencia con la que vas a trabajar, esta no tiene por qué cambiar. Es cierto que hay casos muy puntuales en los que la frecuencia sí se modifica mientras trabajas, pero esos son casos especiales para aplicaciones muy específicas, por lo que en el 99% de los casos la frecuencia es constante, sea cual sea. Segundo, la amplitud también debe de ser constante. Esto quiere decir que una vez que eliges cuál va a ser la amplitud de tu señal, esta no tiene por qué variar. Y tercero, lo único que se debe manipular es la anchura del pulso, es decir, la porción del tiempo en la que el ciclo se mantiene en un estado alto o encendido. Pero ojo, no lo confundan con el periodo, ese siempre es constante, porque la frecuencia es constante. En estas gráficas, todas estas zonas corresponden al ancho del pulso. Aquí el ancho de pulso es 0, porque durante todo el periodo está en estado bajo o apagado. Y aquí el ancho del pulso coincide con el periodo porque todo el tiempo está en estado alto o encendido. Miren, esto que acabo de explicar es la razón por la que a esta técnica se le llama PWM. El PW de Pulse Width se refiere al ancho del pulso, a esto, a lo que acabo de mostrarles, mientras que la M de Modulation se refiere al efecto de modulación o variación de este ancho. Finalmente vamos a ver 2 conceptos clave que están muy relacionados entre sí y que son esenciales para poder darle un uso práctico al PWM. Esos conceptos son el duty cycle y el voltaje promedio. Primero vamos a ver el duty cycle. El duty cycle o ciclo de trabajo es la relación que existe entre el ancho del pulso y la duración de un ciclo de la señal y se expresa mediante la siguiente ecuación, en donde DC es el duty cycle, tau es el ancho del pulso medido en segundos y t es el periodo de la señal también medido en segundos. El valor del duty cycle siempre se encuentra comprendido entre 0 y 1 y es adimensional, es decir que no tiene unidades porque es una simple relación. El duty cycle recibe este nombre porque durante el tiempo en el cual el pulso se encuentra en estado alto,
el sistema envía energía a la carga y esa energía produce un trabajo. Por eso se le llama ciclo de trabajo. Muy bien, vamos a ver qué duty cycle le corresponde a cada gráfica de las que tenemos aquí. Ok, habíamos dicho que en este caso la frecuencia es de 4 Hz, por lo tanto el periodo es de 0.25 segundos. En la primera gráfica tenemos un duty cycle de 0 porque durante todo el periodo el pulso se mantuvo en estado bajo, por eso aquí tenemos 0 segundos. En la segunda gráfica tenemos un duty cycle de 0.25 porque el pulso se mantuvo en estado alto solo durante la cuarta parte del ciclo. Este 0.0625 segundos es lo que mide este ancho de pulso. En la tercera gráfica tenemos un duty cycle de 0.5 porque el pulso se mantuvo en un estado alto durante la mitad del ciclo. En la cuarta gráfica tenemos un duty cycle de 0.75 porque el pulso se mantuvo en estado alto durante 3/4 partes del ciclo. Y finalmente, en la quinta gráfica tenemos un duty cycle de 1 porque el pulso se mantuvo en estado alto durante todo el periodo de la señal. En ocasiones es más fácil y útil expresar el valor del duty cycle en un porcentaje, lo cual se logra simplemente multiplicando su valor por 100%. De esta manera, para nuestras gráficas de ejemplo, obtendremos los siguientes resultados. 0% para la primera gráfica, 25% para la segunda, 50% para la tercera, 35% para la cuarta y 100% para la quinta. Esto significa que, por ejemplo, en esta gráfica, el 25% del tiempo el pulso permanece en estado alto, mientras que el 75% del tiempo permanece en estado bajo. En esta otra sería el 50% del tiempo en estado alto y el 50% del tiempo en estado bajo, y así con el resto de las gráficas. Muy bien, finalmente vamos a ver qué es el voltaje promedio. El voltaje promedio es el voltaje total que recibe la carga durante un ciclo de la señal y su valor depende del ancho del pulso, pudiendo ir desde 0 volts hasta el voltaje pico de la señal, y se calcula con esta ecuación, en donde voltaje promedio es igual al voltaje pico multiplicado por el duty cycle. Con esta fórmula obtendríamos los siguientes valores para nuestras gráficas. En la primera tenemos un voltaje promedio de 0 volts, como era de esperar. En la segunda tenemos un valor de 1.25 volts. En la tercera tenemos 2.5. En la cuarta 3.75 volts. Y finalmente en la quinta tenemos los 5 volts. En este último caso, el voltaje promedio coincide con el valor que tendríamos si aplicáramos un voltaje de corriente continua, porque todo el tiempo el pulso se mantiene en estado alto. Si necesitas calcular el voltaje promedio, pero el valor del duty cycle lo tienes expresado en porcentaje, utiliza la siguiente fórmula, con la cual obtendrás exactamente los mismos resultados. Básicamente es lo mismo, solo que primero divides el duty cycle entre 100%. Bueno, esta es toda la teoría básica acerca de la modulación por ancho de pulso. Esta técnica tiene muchas aplicaciones prácticas, entre ellas tenemos la codificación de información, el control de brillo en luminarias, el control de velocidad en motores de corriente continua, el control de dirección en servomotores, la generación de señales de audio, también se usa en fuentes conmutadoras de voltaje, entre otras muchas cosas. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos. Muy bien, aquí tenemos un Arduino Uno, el cual se va a encargar de generar la señal PWM, y con este potenciómetro voy a modificar el ancho del pulso de la señal. Como carga voy a utilizar este LED con una resistencia en serie, y para visualizar la señal voy a utilizar este osciloscopio USB que está conectado a la PC. En el lado izquierdo de su pantalla tenemos la interfaz del osciloscopio y aquí abajo van a aparecer los datos de la señal que a nosotros nos interesan, como son la amplitud representada por la palabra top, el voltaje promedio que llega a la carga, el cual dice min, el periodo, la frecuencia, el duty cycle positivo, el duty cycle negativo, y también tenemos el ancho del pulso positivo y el ancho de pulso negativo. Muy bien, empezamos con todo en cero. Como pueden ver, no aparece ningún dato porque el equipo interpreta que tenemos 0 volts. Vamos a subir lentamente, pero primero voy a apagar la luz para tener una mejor visualización. Con esa luz es suficiente. Vamos a ver. Observen que la amplitud, el periodo y la frecuencia siempre se mantienen constantes. Observen, voy a modificar otra vez. Lo único que cambia es el voltaje promedio, el duty cycle y el ancho del pulso.
Cuando llegamos al 100% de duty cycle ya no tenemos los datos relacionados con la frecuencia, ya no se ven, porque el equipo interpreta que tenemos un voltaje de corriente continua, porque en este punto el voltaje pico y el voltaje promedio son prácticamente iguales, como pueden ver en pantalla. Vamos a regresar a 0. Muy bien, ahora vamos con el otro ejemplo. Voy a encender la luz nuevamente. En este segundo caso vamos a controlar un ventilador de 12 volts de corriente continua que consume una corriente aproximada de 100 mA. El Arduino es incapaz de controlarlo de manera directa. Por eso vamos a utilizar un transistor BJT para controlar el ventilador. Aquí está su resistencia de base. Y este es el diodo de protección para cargas inductivas. Si quieres saber cómo usar un transistor BJT como interruptor y para qué se usa el diodo de protección, te invito a que veas la lista de reproducción que te dejo en la esquina. En este caso el Arduino va a inyectar la señal PWM directamente a la base del transistor, el cual a su vez va a controlar el voltaje promedio que llega al ventilador. Y para poder medir ese voltaje vamos a utilizar este multímetro que también está conectado a la PC. Aquí en esta zona aparecerá el voltaje que está recibiendo el ventilador. Muy bien, vamos a empezar con todo en 0. Como pueden ver, no aparece ningún dato porque el equipo interpreta que tenemos 0 volts. Vamos a subir lentamente. Como pueden ver, la señal de PWM es exactamente la misma que en el ejemplo anterior. No cambia nada. La única diferencia en este caso es que el ventilador tarda en arrancar, porque necesita de cierto voltaje para romper la inercia de su estado de reposo. Sigamos subiendo. Muy bien, ya llegamos al máximo, ya está funcionando a toda su velocidad. Se supone que debería de tener 12 volts, pero como pueden ver solo llega a 11.7. Esto se debe a que los restantes 0.3 volts se reparten entre el cableado y las uniones del diodo. Por eso no tenemos los 12 volts exactos. Ahora vamos de regreso a 0. Excelente. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu atención. Espero que no hayas perdido tu tiempo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarla. Si el video fue de tu agrado, compártelo. Si te interesa, puedes dejar tu like y te puedes suscribir a mi canal. Mi nombre es Hugo y te deseo un excelente día. Adiós.